Guerra en red. La trampa Israel-Irán. ¿Qué está pasando realmente? En árabe, la pregunta sería Ma Dayadut. Y esa es exactamente la pregunta que debemos hacernos antes de aceptar cualquier explicación rápida. Lo que estamos viendo entre Israel e Irán no es simplemente una guerra más en Medio Oriente. No es un estallido espontáneo, ni una reacción emocional, ni una simple continuación del conflicto árabe-israelí. Tampoco es religión en estado puro. Es poder, estructura, memoria histórica y cálculo estratégico. Muchos hablan de H. Arbe, Braj, guerra. Pero lo que realmente está en juego es estrategia digitarsa. Estrategia. Estamos frente a un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias sistémicas. Algunos países creen estar atacando. Otros creen estar defendiendo. Pero el peligro no está solo en el movimiento visible. Está en la trampa invisible. Desde 1917, con el rediseño geopolítico del Medio Oriente, tras la caída del Imperio Otomano, la región fue estructurada más como ingeniería externa que como pacto interno. Estados nacieron antes que identidades consolidadas. La legitimidad se sostuvo más por fuerza que por consenso. Allí no nació la guerra actual, pero sí nació el terreno fértil para conflictos acumulativos. En 1948, la creación de Israel regionalizó la confrontación. Sin embargo, el antagonismo principal era con los estados árabes, no con Irán. Esto es crucial. La enemistad Israel-Irán no es originaria del momento fundacional de Israel. Es posterior y depende de un giro interno iraní. Ese giro ocurre en 1979. La Revolución Islámica redefine la identidad estratégica de Irán. La oposición a Estados Unidos y la negación de la legitimidad de Israel se convierten en pilares del nuevo régimen. El conflicto deja de ser exclusivamente territorial y se convierte en ideológico y estructural. A partir de entonces, la relación se construye en torno a una lógica de disuasión cruzada. Irán desarrolla redes regionales, misiles y drones, no para invadir, sino para elevar el costo de ser atacado. Israel, con memoria histórica de vulnerabilidad y sin profundidad territorial, internaliza una doctrina preventiva. Las amenazas existenciales no se gestionan, se eliminan antes de consolidarse. Estados Unidos, por su parte, organiza el entorno de seguridad regional. No solo protege aliados, protege rutas energéticas, credibilidad estratégica y arquitectura global. Pero cuando una potencia organiza el tablero, inevitablemente crea incentivos para que alguien lo desafíe. Irán asume ese rol. Con el paso de las décadas, el conflicto no desaparece. Se transforma. Se vuelve guerra en la sombra, sabotajes, ciberataques, sanciones, operaciones indirectas. Nadie quiere guerra total. Pero todos se preparan para ella. El punto de inflexión llega con el llamado umbral nuclear. No se trata necesariamente de detonar una bomba. Se trata de capacidad. Un estado de umbral nuclear
No necesita anunciar nada. Solo necesita que el adversario crea que puede ensamblar un arma en poco tiempo. Y cuando la capacidad se vuelve creíble, el equilibrio psicológico cambia. Israel no se pregunta si Irán quiere usar una bomba. Se pregunta si puede permitirse que la tenga. Irán no se pregunta si necesita usarla. Se pregunta si necesita la capacidad para sobrevivir. Ese es el dilema estructural. Y luego aparece Hormuz. El estrecho de Hormuz no es un detalle geográfico. Es el punto donde la guerra se vuelve global. No necesita cerrarse por semanas. Basta con que sea incierto durante días para que suban precios, tiemblen mercados y se aceleren presiones diplomáticas. Hormuz es la palanca económica que convierte un conflicto regional en crisis sistémica. Cuando la tensión escala y el liderazgo se ve amenazado, o incluso cuando la percepción de amenaza se instala, el conflicto deja de ser una disputa limitada y entra en terreno existencial. En ese momento, los actores ya no actúan solo por cálculo frío, sino por supervivencia. Y aquí surge la pregunta más incómoda. ¿Es seguridad o hegemonía? ¿Por qué la guerra Israel-Irán es estructural? ¿Y por qué hoy se volvió sistémica? La guerra actual entre Israel e Irán no puede entenderse como un estallido aislado, ni como una simple extensión del conflicto árabe-israelí clásico. Tampoco se explica satisfactoriamente por religión, odios eternos o marcos conspirativos simplistas. Su lógica es estructural, acumulativa y profundamente política. Nace Edam, Deji, de un orden regional construido con fracturas de origen, se endurece con doctrinas de supervivencia, se estabiliza durante décadas mediante disuasión indirecta y finalmente entra en fase de ruptura cuando confluyen dos umbrales: el nuclear, militar psicológico, y Hormuz, económico sistémico. Para comprenderla, conviene volver a tres momentos fundacionales: 1917, 1948 y 1979. No porque ahí empiece todo, sino porque ahí se construyen las condiciones que vuelven verosímil el conflicto contemporáneo. 1917 a 1948. La geopolítica como ingeniería externa. El Medio Oriente moderno no emerge de un pacto interno o de una construcción nacional orgánica, sino de la fragmentación del Imperio Otomano y de la intervención europea posterior a la Primera Guerra Mundial. En ese proceso, las fronteras se vuelven una tecnología de poder. Se trazan para administrar intereses imperiales, no para resolver cohesiones sociales. El resultado no es solo mapa nuevo, es fragilidad estatal. Cuando el Estado precede a la identidad y no al revés, la legitimidad suele sostenerse más por aparatos coercitivos, patronazgos y equilibrios forzados que por consensos nacionales. Esta es una clave que suele perderse cuando se reduce todo a sectas o religión. Muchos conflictos posteriores son, en el fondo, crisis de legitimidad estatal y competencia por el control del aparato político, no guerras metafísicas. 1948. Israel y la regionalización del conflicto, pero todavía no Irán.
La creación del Estado de Israel en 1948 regionaliza el conflicto, pero en un eje distinto al actual. La partición y la guerra inmediata sitúan el antagonismo principal en el binomio Israel-Estados árabes, no en Israel-Irán. Ese detalle, que parece menor, desmonta dos errores comunes: que la enemistad Israel-Irán es inevitable desde 1948, que el conflicto actual es una continuidad lineal del primero. Durante esta etapa, Irán bajo el Shah mantiene otras prioridades: consolidación interna, modernización y alineamiento estratégico con Estados Unidos como contrapeso en el contexto de Guerra Fría. En otras palabras, el conflicto actual no es una consecuencia automática de 1948. Necesita una transformación interna iraní para existir como lo conocemos. 1953 a 1979. Intervención, memoria política y la semilla del quiebre. El golpe de 1953 contra Mohammad Mossadegh, tras la nacionalización petrolera, no explica, por sí solo, la revolución islámica, pero sí deja una huella. Se convierte en símbolo de vulnerabilidad soberana frente a poderes externos. Esa memoria, más tarde, será políticamente útil para construir un relato de identidad. Soberanía versus intervención. Aquí conviene ser precisos. Durante décadas, el Shah mantiene relación estrecha con Washington y contactos discretos con Israel. Eso refuerza la tesis central. La enemistad Israel-Irán no es milenaria, es política y relativamente reciente. 1979. La revolución como reconfiguración ideológica del tablero. La revolución islámica no solo cambia un gobierno, redefine la identidad estratégica del Estado iraní. El nuevo régimen construye legitimidad mediante una oposición estructural a Estados Unidos y una negación de la legitimidad de Israel. Aquí ocurre el giro decisivo. El conflicto deja de ser principalmente territorial, Israel-Estados árabes, y se convierte también en un eje ideológico y estratégico Irán-Israel. Esto importa, porque cambia el tipo de guerra imaginable. Ya no se disputa únicamente por fronteras, sino por margen estratégico, capacidad de disuasión, libertad de acción, redes regionales y por identidad política. 1980 a 2020. Cómo tres actores aprendieron a pelear sin declararse la guerra. Entre 1980 y 2020, no hay guerra formal directa. Irán-Israel, sino algo más sofisticado: disuasión cruzada y conflicto en red. Este periodo no es pausa, es fabricación del tablero. Irán. Supervivencia asimétrica. Irán, parte de una realidad fría. No tiene superioridad aérea comparable. Su economía es vulnerable a sanciones, y su entorno está lleno de bases y alianzas adversas. La respuesta racional es asimétrica. Redes de aliados armados, misiles, drones, capacidades de sabotaje y guerra de baja intensidad. El objetivo no es conquistar, es encarecer cualquier ataque contra Irán, hacer que el costo político y regional sea demasiado alto. Israel.
Prevención como doctrina Israel, sin profundidad territorial y con alta vulnerabilidad a saturación, piensa en términos existenciales. Las amenazas que se consolidan son más peligrosas que las amenazas que se contienen. De ahí, la lógica preventiva. No gestionar el umbral, sino impedirlo antes de que modifique el equilibrio. Estados Unidos. Arquitectura regional y credibilidad global. Estados Unidos no es actor secundario. Diseña el entorno de seguridad regional. Su interés no es solo alianzas, es la estabilidad de rutas, bases y credibilidad. Disuasiva. Pero aquí surge una contradicción estructural. Toda potencia que organiza el tablero incentiva a alguien a desafiarlo. Irán ocupa ese rol. 2003 a 2026. El umbral nuclear y el dilema que acelera la historia. A partir de 2003, el conflicto se reordena alrededor del umbral nuclear. No necesariamente la bomba detonada, sino la capacidad de ensamblarla con rapidez. La capacidad cambia el equilibrio, incluso si nunca se usa. Para Israel, un Irán en umbral reduce su libertad de acción. Cualquier operación futura corre el riesgo de escalar. Para Irán, el umbral se interpreta como seguro de vida. Si el régimen cree que la amenaza es existencial, el incentivo a blindarse aumenta. La paradoja es brutal. Atacar para impedir el umbral puede acelerar la decisión de cruzarlo. Avanzar hacia el umbral para sobrevivir puede hacer el ataque más probable. Este es el bucle. Capacidad, miedo, prevención, radicalización, más capacidad. Hormuz, el umbral económico que convierte lo regional en global. Aquí entra la variable que muchos subestiman. El estrecho de Hormuz. No es un detalle geográfico. Es el punto donde el conflicto se vuelve sistémico porque toca energía, seguros, logística y mercados. Irán no necesita bloquear Hormuz por semanas. Le basta con volverlo incierto por días para disparar presión global. Y esa incertidumbre ya aparece en los reportes de que se transmitieron advertencias de que no se permitiría el paso de buques por el estrecho. En esta fase, el conflicto deja de ser solo militar y se vuelve financiero. El mundo empieza a negociar no solo por miedo a la guerra, sino por miedo a la inflación, a la disrupción comercial y al shock energético. Los hechos recientes intensifican esta lógica. Ataques a gran escala, disputa pública sobre el destino del liderazgo iraní y expansión del conflicto hacia el Golfo, con impactos y daños por interceptaciones y caída de escombros. Aquí hay un punto analítico clave. La incertidumbre sobre liderazgo, sobre límites, sobre escalada, ya es un arma. Obliga a actuar como si el peor escenario fuera posible. Y cuando el Golfo entra al conflicto, entra el mundo. Porque el Golfo no es solo un espacio regional. Es infraestructura de confianza global, aviación, finanzas, energía. Por eso, un incidente en Emiratos, intercepciones, caída de escombros, víctimas reportadas, tiene un impacto psicológico y económico desproporcionado. Esta guerra no es un accidente ni un odio inevitable. Es el resultado
de un sistema regional donde los estados nacieron con legitimidades frágiles. La intervención externa fue constante. Las identidades políticas se construyeron en oposición. La disuasión se volvió indirecta y en red, y el umbral nuclear más Hormuz conectaron lo militar con lo económico global. Cuando los estados dicen que actúan por seguridad, suelen decir parcialmente la verdad. Pero la seguridad tiene niveles. Existe la seguridad mínima, no ser destruido. La seguridad máxima, no permitir que nadie se acerque a tu capacidad. Y la hegemonía, definir qué capacidades son aceptables para los demás. En este conflicto, esas líneas se difuminan. Irán dice que se defiende de un entorno hostil, pero también construye influencia estructural en la región. Israel dice que previene una amenaza existencial, pero también protege su superioridad estratégica. Estados Unidos dice que garantiza estabilidad, pero también sostiene su arquitectura de poder global. Cada actor cree que actúa defensivamente. Sin embargo, la suma de tres defensas produce un sistema ofensivo. El resultado es un equilibrio armado que funciona mientras nadie cruce ciertos umbrales. Pero cuando esos umbrales se aproximan nuclear o económico, el margen de error se reduce drásticamente. No es conspiración, son incentivos. El conflicto persiste porque todos temen perder más de lo que ganarían cediendo, porque todos creen que la relajación será utilizada por el otro para avanzar, y porque la tensión constante produce utilidades políticas internas. Por eso la guerra actual no es un accidente, pero tampoco es un destino inevitable. Es la consecuencia de un sistema regional diseñado sin cohesión interna sólida, moldeado por intervención externa y redefinido por identidades confrontacionales. La pregunta final no es quién lanzó el último misil. La pregunta es si el sistema todavía tiene amortiguadores suficientes para evitar que el miedo estratégico se convierta en ruptura irreversible. En árabe, ayuda es musa'ada, tediasm, y ayúdanos es sa'idna, en das. No solo observes, ven y ayuda a la comunidad del arte de observar. Sigamos analizando este juego de ajedrez geopolítico donde algunos creen estar moviendo piezas, mientras otros caen en la trampa, porque entender el tablero es el primer paso para no ser parte de él. Aquí no venimos a repetir propaganda, venimos a pensar con calma, con datos y con estrategia. Suscríbete. Comenta qué parte te parece más decisiva. 1917, 1948, 1979, el umbral nuclear u Hormuz. Y apoya el canal para que sigamos creciendo y analizando juntos. Porque observar no es mirar. Observar es entender.